Hola mis amigos de Al Norte del Sur, el programa para decir la verdad, verdades que marcan la realidad en esta bella región de Latinoamérica. Bueno, hoy vamos a compartir un poco un ejercicio de pedagogía política en lo que corresponde a un tema pues que fundamentalmente en el caso Venezuela se ha venido colocando pues en el tapete a partir en las próximas elecciones del 28 de julio y que sin lugar a dudas pues se tejen especulaciones en lo que corresponde pues a quién ganará la presidencia de la República y siempre la gente, ese pueblo pues al fin y al cabo quien compartimos, estudiantes, amigos, vecinos, e igualmente todo lo que uno logra observar pues en el tema de las redes sociales, se habla mucho de un proceso de transición en virtud pues, de que pueda darse dentro de los escenarios hipotéticos la posibilidad de que eh, el candidato, en este sentido, o alguno de los candidatos de la oposición, pueda ganar las elecciones para el próximo 28 de julio. Entonces, bueno, eso abre un capítulo a lo que en la ciencia política en América Latina hemos tenido pues una cantidad de experiencias que efectivamente de ellas vamos a hablar al día de hoy y por eso vamos a hablar de política y transición, que es el título de nuestro contenido. Y de la misma manera, pues, Venezuela también vivió en algunos momentos capítulos a lo largo, pues, de toda su historia a raíz, quizás ya en las primeras 3 décadas del siglo XX, y cuando vemos que en este caso fallece pues el benemérito Juan Vicente Gómez y se da un proceso, una especie de transición donde toma y asume el control del gobierno gomecista Eleazar López Contreras. Pues. En algún momento se denominó un gomecismo sin Gómez, pero al fin y al cabo López Contreras, entre esa década que va pues desde el 35 o desde el 31 al 35 y del 35 al 41, asume pues responsabilidades en el sentido de dar algunas transformaciones que al fin y al cabo no habían ocupado pues espacio en el periodo de Juan Vicente Gómez. Allí se da un proceso de transición, pero de la misma manera se viene un proceso de elecciones donde en 1941, donde Isaías Medina Angarita, quien para muchos pues ha sido considerado uno de los presidentes más democráticos de Venezuela, asume también el compromiso y efectivamente genera unos cambios, a pesar de ser un hombre que venía del estamento militar, genera los cambios efectivamente que le daban aires a la sociedad venezolana de que estábamos presencia de un verdadero modelo democrático para aquellos entonces. Y ahí en adelante se sucedieron un conjunto de cosas que efectivamente vinieron pues golpes de Estado, vinieron circunstancias que efectivamente dieron al traste con, por ejemplo, con el periodo medinista, luego entró en este sentido Rómulo Gallegos, de la misma manera también pues los adecos participan en la llamada Revolución de Octubre y también dan otro golpe, y hasta que llega pues la etapa del 48 al 58 donde asume pues Marcos Pérez Jiménez, el hijo de Michelena del estado Táchira, asume el control de la sociedad venezolana a partir de un ejercicio de gobierno militar, un gobierno denominado fuerte, con un aparato policial llamado la Seguridad Nacional para ese entonces. Y bueno, fíjense ustedes, pero ya para el 23 de enero de 1958, después pues, de muchas conversaciones fuera del país, el doctor Rafael Caldera, Rómulo Betancourt, Eugenio Mendoza, un conjunto de personeros de los sectores de la vida política nacional y de la vida económica, asumen la perspectiva de que podía pues culminar el periodo en este caso de Pérez Jiménez, y será efectivamente pues aquello de la vaca sagrada, se fue Pérez Jiménez, una euforia en el país, asume un proceso transitorio a través de una junta de gobierno, el vicealmirante Wolfgang Larrazábal, y de ahí en adelante, bueno, arranca en 1959-60, arranca un proceso democrático incipiente que lleva en este caso Rómulo Betancourt, candidato a Acción Democrática, candidato con aquel eslogan de Juan Bimba, lo lleva pues a tener una elección que gana Acción Democrática en ese sentido. Y de ahí en adelante viene otro periodo de elección que son, en este sentido, son alternancias. Gana nuevamente Acción Democrática con Rómulo, con Raúl Leoni.
y luego ya en la década, finalizando la década del 60, entra en escena el partido COPEI con el doctor Rafael Caldera y efectivamente pues se coloca ya un proceso democrático a lo largo pues, de estos últimos 50 años en el sentido del siglo XX y lo que va hasta ahora. Bueno, fíjense ustedes, son los procesos que ha vivido el país con algunos momentos de tensiones, que angustia. Pero hoy yo quisiera pues que escuchemos algunos elementos de la pedagogía política que van a permitir nutrir cada día más a los jóvenes, a los estudiantes, a los adultos mayores, a la gente que tiene esa inquietud sobre el tema de transición política. Escuchemos en este momento al mexicano venezolano César Miguel Rondón, donde él apertura en uno de sus espacios de su programa para una entrevista lo que es la conceptualización de la transición democrática en ese sentido. Escuchemos. ¿Qué consiste? La transición es un periodo que transcurre entre un régimen político y otro. Es una zona gris. Ni ha muerto el régimen político anterior, ni se ha llegado al otro régimen. Conviven ambos, y quien preside la transición necesita mucha inteligencia para conducir y que no retrocedamos ni nos paremos, y que no caigamos en la violencia. Las transiciones son un estadio intermedio entre lo que queremos dejar para siempre y a dónde queremos ir. Para conducirla hay que ser paciente, inteligente y flexible. Estas son palabras de la historiadora, la doctora Margarita López Maya. Ella está en Caracas. Vamos a hablar Bueno, con ella. efectivamente, pues se trata de eso, pues. Se trata, de acuerdo al análisis político, de una etapa, de un estadio que llega una nueva etapa con unas características fundamentalmente pues distintas a lo que en este caso se tenía de un pasado y bueno, efectivamente comienza pues ese proceso de ajuste de un modelo político, en este caso de un sistema político en función de la institucionalidad y en función pues de darle a los electores, en este caso a quienes votaron por ese modelo que llega la posibilidad de llenar pues los anhelos de los grandes colectivos sociales. Pero de la misma manera, ya un poco más en los términos pues desde la perspectiva de la sociología política y de la experiencia que hemos tenido aquí en el continente, yo quisiéramos que escuchásemos o que escucháramos pues a este politólogo, profesor universitario en México, quien habla pues un poco de lo que es la alternancia democrática y la transición democrática. Vamos a escucharlo. La alternancia en el ejercicio del poder público es cuando un partido sustituye a otro en el ejercicio del poder, como se dio, por ejemplo, el 2000, el 2012, el 2018, cuando el Partido Acción Nacional sustituye al PRI en el ejercicio del poder ejecutivo, y luego el PRI sustituye al PAN en ese mismo ejercicio, y el 2018 Morena sustituye al PRI en el ejercicio del poder ejecutivo. Eso es alternancia en el ejercicio del poder. Pero transición democrática es algo mucho más profundo. Significa un cambio en el régimen, en la forma en que se eligen y se toman las decisiones en la República. Transición democrática. Allí está, una exposición bastante responsable, bien pedagógica, por eso insisto en ese tema, porque nos permite pues adentrar un poco en las categorías que tienen que ver con los ejercicios democráticos, en lo que corresponde pues a lo que es las transiciones y por otro lado a lo que sería pues los procesos de alternabilidad que se dan en los diferentes países. Entonces nosotros en el continente hemos tenido pues algunas experiencias que son parte, pues, en este caso, de los referentes a la hora de que los pueblos ameritan o viven un momento donde se pueda presentar la llamada coyuntura que va a permitir transitar hacia, en este sentido, hacia la transición política de un sistema o de un régimen político. Y de la misma manera, pues, yo creo que la experiencia del Cono Sur con las dictaduras militares, por ejemplo, en el caso de Argentina, nosotros vemos, pues, cómo por ejemplo, después de los gobiernos de Videla, de Galtieri, en lo que corresponde pues ya a la decadencia
de las dictaduras argentinas, vemos cómo Galtieri, golpeado muy mal a raíz de la derrota de las Malvinas, asume pues el general Vignoni, creo, no creo equivocarme, y luego de allí se viene un proceso de elecciones donde efectivamente pues el doctor Raúl Alfonsín asume pues la campaña y gana pues donde los militares pues entregan de una manera bien responsable, entregan el coroto, diríamos en Venezuela, en este caso a la democracia que comenzaba pues nuevamente a retomarse en Argentina. Veamos aquí al doctor Raúl Alfonsín en ese sentido. Que nadie se deje deslumbrar por los resplandores de las glorias del pasado, para afianzar las libertades de todos. No habrá distinciones políticas, no habrá radicales ni antirradicales, ni peronistas ni antiperonistas. Para preservar a la sociedad argentina de cualquier loca aventura golpista, no habrá radicales ni antirradicales, ni peronistas ni antiperonistas. Estaremos todos luchando por el futuro argentino. Bueno, ahí está el ejemplo de Alfonsín, todo un estadista en aquel momento de euforia con aquello de la vuelta a la democracia, y efectivamente pues le permitió el triunfo después de ese acto masivo, creo que allí pues cercano a la zona del Obelisco en Buenos Aires. Pero luego se viene otro proceso importante que duró mucho más desde la perspectiva del ejercicio pues, de lo que fue la dictadura o el gobierno militar de Augusto Pinochet, quien efectivamente pues, acabó con los sueños de la construcción de un mundo mejor que llevaba a cabo en el inicio de los años 70 el doctor Salvador Allende, con la Unidad Popular, y un triunfo pues, que le permitió al primer gobierno de izquierda llegar a una elección por la votación popular, y que siendo Augusto Pinochet parte pues de la estructura militar del país, le da un golpe de estado que lo coloca pues a lo largo de 16 años en un gobierno fuerte, represor, que castró todas las posibilidades democráticas y que efectivamente acabó pues con la vida de mucha gente en este sentido, porque hay que ver los niveles de persecución y la salida de muchos chilenos del país. Y fíjense ustedes lo que ocurre después del desgaste, después de un plebiscito que enfrenta Pinochet y lo lleva ante un hombre que no tenía pues la popularidad que tenía el doctor Lagos, que era un militante del partido y del gobierno de Salvador Allende, pero que se seleccionó dentro de esa cantidad de candidatos aspirantes a la presidencia. Se consideró que era el más potable para asumir la presidencia del país y lograr la transición por parte de Augusto Pinochet Rodríguez. Fíjense ustedes cómo se dieron esos momentos, porque es importante ver este punto referencial en la historia. ¿Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la República, conservar la independencia a la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes? Sí, juro. No, ahí está. Uno de los duros del Cono Sur en aquel momento, uno de los gobiernos fuertes militares, muy cuestionado por el tema de los derechos humanos, y ustedes vieron cómo se da el proceso pues ante el Congreso chileno, ante el Parlamento chileno, la transferencia de la banda para el inicio de una incipiente democracia en este sentido, bajo el gobierno, bajo la tutela de Patricio Aylwin, pues que no era el candidato referente desde la popularidad, pero al fin y al cabo se logró entender el papel de Lagos, y Lagos aceptó el planteamiento en función pues de recuperar en este sentido la democracia chilena. Y ahí está, ustedes están acabando de observarlo. Pero no todo ha sido color de rosa, porque por ejemplo en el caso de Aylwin, él vivió un capítulo en el año 91, vivió un capítulo con la primera parada militar, y
habían aún pues sectores seguidores de Augusto Pinochet Rodríguez, así como lo habían seguidores en la sociedad chilena, también a lo interno de las Fuerzas Armadas seguían a Pinochet y uno de los mayores generales asumió pues algo de una manera despectiva en una de las paradas y fíjense lo que ocurrió. Y Alwin siempre con la altura, con la majestad de un político que entiende el proceso que está viviendo, asume esa realidad con la altura que necesita un político o el estadista quien lleva los destinos de una nación. Observemos. Y era el acto de ellos. Y yo sentí la pifia. Se dirige a saludar a las autoridades que nos acompañan en esta oportunidad. Lamentado mucho este espectáculo verdaderamente grotesco del público que no comparto para nada. Se dirige a la tribuna de honor a solicitar a su excelencia el presidente de la República la autorización para iniciar la parada militar 1990. Yo que sabía que él lo que tenía que decir, permiso señor presidente, para iniciar el desfile, yo tenía que contestar autorizado. Eso es saber entender el tiempo histórico. Movió los labios. Y bueno, así como se dio todo un proceso profundo en el cono sur de gobiernos militares que luego transitaron a los caminos de la democracia, y hasta el día de hoy, pues ustedes ven el gobierno, la década pues de los Kirchner, luego hoy Javier Milei, enfrentando también una situación bastante complicada con la situación económica, Gabriel Boric en Chile, con gobiernos anteriores como el caso pues de la doctora Bachelet, de todos los que han gobernado pues en Chile en este sentido, pues el mismo Sebastián Piñera, y bueno, que en paz descanse. Pero en Centroamérica se vive otra experiencia que permite un proceso de transición a raíz pues de la derrota del somocismo, la toma del Estado por la vía violenta por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, los hermanos Ortega, Daniel y Humberto Ortega y todo ese conjunto de hombres luchadores en función de acabar con una tiranía como la de Anastasio Somoza, logran tomar el poder y gobiernan en una primera etapa. Quizás el conjunto de errores los lleva pues a un proceso donde hubo que ir a una elección con la esposa de uno de los mayores dueños de los diarios influyentes en este caso de Managua, de Pedro Joaquín Chamorro, y su esposa Violeta Chamorro asume pues es casi empujada para que sea la candidata, una mujer que muchas veces andaba en silla de ruedas, y fíjense lo que ocurrió. Daniel Ortega reconoce pues efectivamente de que si hay una posibilidad de perder la elección, él, un hombre que venía pues de la lucha armada para llegar al poder, asume con la altura de un político el reconocimiento pues de la señora Violeta Chamorro. Bien interesante este capítulo para nosotros. Quiero expresarle a todos los nicaragüenses y a los pueblos del mundo que el presidente de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua, va a respetar. Eso habla pues efectivamente de lo que es cómo se deben asumir las cosas. Por eso los pueblos a veces no pueden entrar en ola de rumores, sensacionalismo, amarillismo, porque al fin y al cabo existen experiencias que han marcado pues los destinos de muchos países de nuestro continente. Aquí hay otro segmento que vamos a observar ya al final pues de nuestro contenido con respecto también en este sentido a Nicaragua. Observemos. Pone la banda presidencial a la presidenta electa, señora Violeta Barrios de Chamorro. Bueno, mis amigos, yo creo que bien interesante, pues espero sus comentarios en la caja de comentarios en lo que tiene que ver, pues,
con el contenido, esperando que haya sido también, o sea, del agrado de ustedes, porque es bien importante reconocer experiencias tanto internas como foráneas, que efectivamente marcaron los rumbos y los destinos de algunos países hermanos de nuestro continente y que hoy por hoy pues mantienen una vida democrática con todos los aciertos y desaciertos, con los errores y las virtudes de cada uno de los presidentes, pero al fin y al cabo están pues enmarcados por esa vida que permite una regularidad en la alternancia política. Entonces, bueno, mis amigos, me despido, será hasta una nueva oportunidad. Gracias por sus likes, de la misma manera, gracias por las suscripciones y expresando siempre que se les quiere de gratis y nos vemos en una nueva oportunidad con un poco más de esos ejercicios de pedagogía política para que aprendamos y reconozcamos un poco más las realidades. Saludos.